¿Qué tal, hermanos en Cristo? Reciban un saludo de parte del hermano Jos. Y en esta tarde les quiero compartir o hablar acerca de cuál es el fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Estaba leyendo aquí en Gálatas 5, estaba leyendo cuál es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y les digo esto, hermanos, porque algunas personas creen que el fruto del Espíritu es entrar en una especie de éxtasis, en una especie de una alteración emocional y empezar a... Esto es porque lo he visto, hermanos, para ciertas iglesias, ¿verdad?, que practican estas cosas de que empiezan a brincar, empiezan a azotarse, porque ellos dicen que ese es ¿cómo se llama? El fruto del Espíritu Santo. Pero la Biblia no nos dice eso, hermanos. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, fe. Entonces, cuando vemos estas cosas, que alguien empieza a decir que está lleno del Espíritu Santo y siente que está bajando fuego del cielo y empieza a alterarse, empieza a entrar en ese éxtasis, o he visto pastores que les ponen la mano aquí en la frente o empiezan a aventar ciertas, pues hasta trapos. He visto tantas cosas, hermanos, que por eso muchas personas que no han creído en la palabra, es gracias a eso, a que ven, y como decía Pablo, pues van a decir que estamos locos. Ese no es el fruto del Espíritu de Dios. No es el Espíritu Santo el que está obrando en esa persona. Lo más probable es que sea un demonio o algo que no es de Dios. Porque si vemos aquí lo que nos dice, el Espíritu tiene que ser paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Todas esas cosas vienen del Espíritu Santo de Dios. Cuando tienes una comunión diaria con su palabra, entonces no podemos darle otro sentido al Espíritu Santo, porque eso es malo. Estamos dando obras al Espíritu de Dios que no son de Dios. Incluso cuando Cristo hacía milagros, los mismos fariseos le decían que él hacía milagros ahora sí que por el espíritu del diablo. Y es un pecado, hermanos, porque al hacer eso, o hablar en lenguas, ¿no? El famoso saca la bazuca y no sé cuánta racataca, y Dios mío santo, no se dan cuenta que hablar en lenguas no es hablar en una lengua angélica, sino traducir un idioma diferente. O sea, como lo que pasó en Pentecostal, en la fiesta de Pentecostés, perdón. Cuando el Espíritu les dio a cada uno, venían de diferentes lugares. Entonces entendían el idioma de esa persona que estaba hablando. Los apóstoles hablaban y decían, mira, parecían que estaban tan borrachos ellos, pero les entiendo lo que están diciendo. Porque hablaban en el idioma de ellos, pero ellos entendían en su propio idioma. No están hablando la palabra de Dios de que eran lenguas, pues como lo que inventan o que se agarran y híjoles, pues a lo mejor habrá. Yo no lo sé, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero el hecho de hablar de esa manera, hermanos, yo creo que intentar hablar o inventar cosas de ese tipo hace que la gente no crea en lo que es el Espíritu Santo, lo que es el Señor Jesucristo.
gracias a esas reacciones que en una iglesia hay de empezar a brincar claro, cuando tú oyes la alabanza, nos entra el gozo, queremos, ¿verdad? Le cantamos a Dios, le dedicas esa alabanza, aunque la alabanza tampoco tiene nada que ver ese tipo de música con la adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios es escudriñar las escrituras, la oración, y si tú vas a adorar a Dios, tienes que hacerlo con salmos, cánticos, con la palabra misma. Pero cuando estamos escuchando, claro, nos llena de alegría, de gozo, y Dios ve el corazón. Eso vamos a decir que no es malo. Cuando ya te dejas manejar por el mismo sentimiento y entras en una situación que se sale fuera de lo que la palabra de Dios establece, que el resultado tiene que ser paz, gozo, mansedumbre, te puedes quebrantar, claro que sí. Porque cuando están predicando, cuando estamos cantando, pues te quebrantas, y claro. Pero ya salirse de eso y empezar a hablar en lenguas que pues no está en la palabra de Dios, esa parte de que digan que tienes que hablar. Pablo decía que tenía que haber un traductor, pero para que pudiera entender la demás gente, la iglesia. Entonces decía, no dirán que estamos locos, y sí lo dice la gente, porque muchas iglesias se manejan así. Bueno, alabanza están, pero ya se están azotando y como gusanos con sal. Eso no es bíblico. Esas iglesias no son verdaderas iglesias de Dios. El Espíritu Santo es paz, gozo, con tu oración, con tu relación personal en casa. Es importante reunirse, claro, con los hermanos, siempre es importante, muy importante. Pero tu primera comunión, tu primera reunión es en tu casa, con tus hijos. Porque hay pastores que hasta predican y los hijos no son creyentes. ¿Es cómo está eso? O predicadores, ¿no? Que andan predicando y que los hijos no. Eso está pésimo. Entonces no hay un buen entendimiento, no hay un espíritu de Dios que te revele y te diga estas cosas, y estamos haciendo mal. Entonces no le demos al Espíritu Santo, no blasfemen contra el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es único y es absolutamente santo, y tiene los mismos atributos de Dios, y estamos sellados por dentro, por el Espíritu de la promesa. Entonces no podemos reaccionar de esa manera, eso sería ilógico. Ponerte a bailar como loco y salirte de algo que no es bíblico, entonces no tienes un buen espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, paz, mansedumbre. La alabanza es bonita, claro, a mí me gusta, la disfruto, y Dios mío, quisiera decirte esto, te lo digo, Padre, en mi interior, y me gozo, claro que sí, pero no salirse de hasta donde lo que es normal, ¿no? No podemos atribuirle eso al Espíritu Santo, de empezar a hacer lo que era así, porque no, la gente está observando, la gente observa, la gente ve, tanto video que he visto que suben con esas maneras de conducirse en una iglesia. Tiene que haber paz, debe de haber una palabra correcta, tampoco historias personales, porque pues te empiezas a contar tu vida y pues eso tampoco es correcto. O sea, enfócate en la palabra, la predicación expositiva, para que el Espíritu Santo realmente se mueva en la iglesia, y no enseñarles a la gente estas locuras, perder la cabeza. Eso ya no es de Dios, hermanos. Y habla del mal entendimiento. Hablar en lenguas tampoco es, o sea, mucha gente como los neopentecostalismo, ¿no? Que si tú no tienes el Espíritu Santo, no hablas en lenguas. O sea, hasta que no hables en lenguas ya tienes el Espíritu Santo. Hay dos tipos de personas para el neopentecostalismo. Los que tienen el Espíritu Santo y hablan en lenguas, y los que no tienen todavía el Espíritu Santo, pero son creyentes. Están mal, están pésimos. Pésimo. Entonces, hermanos, como les digo, el movimiento carismático neopentecostal
su base es esa, ¿no? La base de que hablar en lenguas es haber recibido el Espíritu Santo. Y entonces el resultado de ese hablar en lenguas también es tener, cuando estás en la alabanza, te empiezas a hablar en lenguas y empiezas a brincar, a brincotearte, a remolinear, ¿verdad? Y es una evidencia de que has recibido al Espíritu Santo. Entonces, lo que nos dice su palabra, lo que acabamos de leer, que el fruto del Espíritu es paz, benignidad, paciencia, es la fe misma. Entonces, el hablar en lenguas era una señal audible, no visible para los judíos. Pero cuando baja ese fuego en la fiesta de Pentecostés, era para el pueblo judío, que era primeramente que estaba ahí. ¿Se acuerdan? Que estaba la imposición de manos a los samaritanos. O sea que la iglesia gentil, la verdadera iglesia, o la iglesia podemos decir, empieza en Éfeso, la iglesia de los gentiles. Porque primero estaban, ¿se acuerdan que estaba a los samaritanos, estaban los temerosos de Dios en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? En Hechos 10:44. Entonces la entrada de la iglesia es en Hechos 2:37, hay Hechos 19, pero las personas que estuvieron en ese tiempo recibieron al Espíritu Santo, pero eran los primeros, eran el pueblo de Dios, los apóstoles, el pueblo judío, ¿verdad? Todos los que aceptaban o que recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles ni siquiera estaban hasta el último, porque ahí vemos los grupos que había. Estaban los judíos, estaban los samaritanos, estaban los temerosos de Dios, y hasta el último los gentiles. Entonces, cuando el movimiento carismático neopentecostal agarra y abraza y dice que es para ellos, pues en un principio no, o sea, ahora lo agarran así, porque no conocen o no leen realmente la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde encajarían los gentiles en el cuerpo de Cristo en ese tiempo, en ese momento? Si los gentiles eran extranjeros, eran a la comunidad de Israel, o sea, ellos no eran los samaritanos, por ejemplo, o sea, los gentiles eran extraños al pacto del Antiguo Testamento. Los samaritanos tampoco podían participar. Los gentiles estaban considerados fuera del campamento. O sea, ¿en dónde encajan ahí que hablan de la fiesta de Pentecostés? Estos llamados carismáticos o que hablan en lenguas, ¿en dónde encajan ahí? Entonces, Dios incluyó a todos estos grupos, los samaritanos, los temerosos de Dios y los gentiles. Los incluye, y esa inclusión da el Espíritu Santo a los creyentes a partir de que ya somos incluidos, pero eso lo vemos hasta Hechos 2:37 al 41, donde ya la iglesia se empieza a formar. Los Efesios también. Entonces no, a veces, hermanos, creemos que conocemos, ¿verdad?, suficiente, pero aún no, o sea, no nos dejemos llevar porque el fruto del Espíritu piensen que es alteración, o sea, andar en un éxtasis o andar saliéndose de lo que no es bíblico. El Espíritu Santo tiene que ser paz, tiene que haber un gozo, y es una relación personal con Cristo para que el resultado sea paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces no le cambiemos o no interpretemos mal la palabra de Dios. No es ese tipo de gozo, ese tipo de conductas, porque le estamos atribuyendo al Espíritu Santo cosas que le atribuyeron en aquel tiempo también los fariseos, ¿verdad? Que decían que era por el espíritu de Satanás hacía el Cristo sus milagros, y cuando no fue así, estaban condenados. Y también esas personas que practican eso, también la Biblia lo condena. Les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo, hermanos. Dios les bendiga.